Para recibir la voz del Señor, su mensaje, viene preparadito de su casa. ¿Cuántos se levantaron esta mañana con la expectativa? Hoy día yo voy a recibir una palabra que me va a dar respuestas. Dios me va a hablar, Dios me va a guiar. Porque ¿sabe qué? La palabra de Dios nos enseña que mientras estemos nosotros en esta tierra, va a ser muy necesario oír la palabra una y otra vez. Dice, para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Porque el pecado te puede endurecer en una semana. Dejamos de oír la voz de Dios y nos empezamos como a ahuyentar, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios te mantiene enfocado en lo que Dios quiere que tú hagas. Que nunca claudiques, que nunca retrocedas, que siempre estés fuerte, cuidándote de los ataques del enemigo, ¿verdad? Porque tenemos un mundo espiritual que, como no lo vemos, pensamos que no existe. Pero nuestro enemigo es real, por eso que Jesús vino a vencerlo en la cruz, para que entendamos que hay una victoria contra él. Entonces de esa manera viviremos de forma victoriosa, exitosa, sin perder lo que Dios nos ha dado, porque realmente es un regalo, entonces no lo podemos perder. A pesar de que es un regalo, a veces los regalos se toman en poco, ¿no? Pero cuando el regalo viene del cielo hay que cuidarlo. ¿Cierto? ¿Por qué no le dice a su vecino, cuida el regalo que Dios te ha dado? El regalo que Dios nos ha dado es la salvación. Es gratuita, pero hay que cuidarla. Amén. Quiero invitarle para que vayamos a la palabra de Dios. Si trajo su Biblia, me imagino que sí. En el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, después de Génesis está Éxodo capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Éxodo 12:1. Y le voy a ir indicando cuáles son los versículos que vamos a ir leyendo de este capítulo. No lo vamos a leer todo porque es muy largo. Y bueno, podríamos leerlo, pero no tenemos todo el tiempo para solamente leer. Voy a leer desde el versículo 1, 12:1 de Éxodo en adelante. ¿Sí ya lo pudo encontrar? Amén. Ponga cara de que ya lo encontró. 12:1 dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón, su hermano, en la tierra de Egipto, diciendo: este mes les será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Luego leo el 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, vestidos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Amén. Qué tremenda palabra que nos habla acerca de lo que sucedió en la llamada Pascua que el Señor instituyó para los judíos que estaban esclavos en la tierra de Egipto. Entonces quiero pedirle que cierren los ojos un momentito. Por favor, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amado Padre, en el nombre de Jesús quiero orar junto a mis hermanos, Señor, y pedir que seas tú en esta mañana mostrando la inmensidad del amor que tú nos tienes,
Revélalo a cada uno de nosotros. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, tener claridad, entendimiento. Limpia nuestras vidas con la palabra. Lava nuestros pensamientos con la palabra. De tal manera, Señor, que esta palabra nos haga bien. Y que nuestro corazón, Señor, sea una tierra blanda, moldeable, para que podamos hacer lo que ella nos enseña. Gracias te doy a ti, Señor, en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús. Y todos digan amén. Amén. Un nuevo comienzo es el tema que quiero compartir con ustedes. Un nuevo comienzo. Hay un concepto acerca de lo que es llamada la Pascua, que muchas personas la confunden. Hasta la Navidad le llamaron la Pascua. Le dicen, vamos a celebrar la Pascua. Y en esta fecha, sobre todo, bueno, hay de repente un desconocimiento de lo que es la Pascua que Dios estableció sobre el pueblo de Israel. La Pascua para el pueblo de Israel significó una división, un antes y un después para ellos. O sea, para los judíos que habitaban en Egipto, la Pascua que Dios les manda a celebrar, les partió en dos la historia. Todo comenzaría para ellos a partir de ese mes, le dice el Señor, fíjense en el mes que están viviendo. Este mes será para ustedes el inicio de los meses. O sea, el inicio de una nueva historia está por venir para ustedes. Todo va a comenzar a partir de este mes. Todo va a ser hecho de nuevo. O sea, para ellos era un nuevo comienzo. Diga conmigo, un nuevo comienzo. O sea, la esclavitud que ellos tuvieron en Egipto, un pueblo muy numeroso que llegó a ser más de 3 millones de personas, como usted bien lo sabe, esa esclavitud de 400 años quedaría atrás y sería parte del pasado. Ya no sería lo mismo desde la Pascua en ese mes en adelante. Ustedes saben que el Señor envió plagas a Egipto por causa de la dureza del corazón de Faraón, que no quería dejar salir al pueblo de Israel al desierto para ofrecer sacrificios y para ofrecer culto y honra a Dios, para servir a Dios. Faraón se negó una y otra vez y el Señor se lo advirtió a Moisés y le dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Yo lo voy a poner duro, pero ahí había un propósito. Ahí había un plan. Siempre que Dios hace algo tiene un plan. Cuando las cosas se demoran, cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas se ponen complicadas, tú tienes que decir, aquí Dios va a hacer algo. Amén. El rompimiento que Dios pueda provocar no es tuyo. Tú no tienes poder de romper nada, pero Dios sí. Y Dios tiene sus métodos. Siempre los ha tenido, siempre los tendrá. Entonces, esas 9 plagas, porque fueron 10, y la última fue la plaga de muerte, por lo cual el Señor le dijo a los judíos, ahora ustedes tienen que cubrirse realizando un sacrificio de un cordero sobre las casas de cada uno de ustedes. Esas 9 plagas primeras, la de las ranas, la de la sangre, la de los piojos, fueron diferentes plagas que el Señor envió sobre Egipto, no fueron las que permitieron la liberación del pueblo de Israel, fue la última. ¿Cuál fue? La Pascua. Diga conmigo, la Pascua. Que no fue una plaga, fue el Señor enviando el ángel de la muerte para matar a todos los primeros nacidos en las casas de Egipto. ¿Fueron judíos o no? Hasta los animales morirían esa noche. Iba a ser una noche. Y por eso el Señor les envía entonces esa indicación para que ellos hicieran o celebraran la Pascua. ¿Qué fue la Pascua? Fue el momento en que cada familia tiene que tomarse un cordero que no tuviera tacha, que no tuviera mancha, o sea, un cordero limpio, físicamente sano, en todo el sentido de la palabra. Y ellos tenían que derramar la sangre del cordero, lo degollaban, esa sangre la recibían en un lebrillo, en un tiesto, y con un hisopo como una brocha, entonces ellos tenían que marcar sus casas por fuera. ¿Quién hacía esto? El dueño de casa. Tenía que marcar por fuera del dintel, el dintel y los postes tenían que ser marcados con esa sangre, con la brocha. Y de esa manera entonces, esa señal de la sangre era la señal para el ángel de la muerte. El ángel de la muerte pasó por esa noche para exterminar a todos los primogénitos de Egipto, pero la casa que estaba marcada, el ángel pasaba por alto. Diga conmigo, pasaba por alto. El ángel decía, esta casa no la puedo tocar.
porque aquí está la sangre de un cordero. Esa orden se la dio Dios. ¿A eso cómo le llamamos? Diga la Pascua. La Pascua. Pascua es Pesaj en hebreo. Y Pesaj quiere decir pasar por alto. No tocar lo que está cubierto por la sangre del cordero. Y entonces los primogénitos judíos, que fueron a quienes se les dio la orden, entonces se libraron. Todos los primogénitos judíos, todos los papás obedecieron y esas casas entonces fueron librados de que el primer hijo de la casa muriera. Esa noche no murió. ¿Qué pasó? ¿Por qué no murió el primogénito? Si todos los primogénitos tenían que morir, el cordero reemplazó a los primogénitos. El cordero murió en lugar del primogénito. Hubo un sacrificio esa noche. La Pascua también contemplaba de que ese cordero, luego de ser degollado y pintadas las puertas, ese cordero tenía que ser comido en un asado. Pero vestidos sus cuerpos, nadie podía estar sin los zapatos puestos, porque esa noche sería la huida del pueblo de Israel. Esa noche huían, tenían que estar listos para huir. 3,5 millones de personas hacia la libertad. Porque Faraón con eso se debilitó, hasta el hijo de Faraón murió esa noche, el primogénito de Faraón murió. Hubo llanto en todo Egipto, llanto por todas las casas donde moría un primogénito. Pero los judíos se libraron de morir, ni siquiera uno murió. Y ellos esta noche se prepararon para salir de la esclavitud. Por eso dije, lo que el Señor les dice, este mes será el principio de los meses para ustedes, quiere decir, todo comienza con la Pascua. Amén. Todo comenzaría con la Pascua. Eso es lo mismo que sucede cuando alguien acepta a Jesús como su Señor y Salvador. La palabra nos indica claramente de que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero sacrificado de Dios por la humanidad. Jesús es el Cordero de Dios. Ya no hay más sacrificios aparte de la entrega de Jesús en la cruz del Calvario. Todos los que en esta fecha se flagelan y sacan sangre con látigos en sus espaldas, esa sangre no sirve de absolutamente nada, porque la única sangre que puede provocar un antes y un después de las personas es la sangre de Jesús. La sangre que Él derramó, porque es la sangre del Santo, una sangre sin mancha, de una vida entregada completamente que agradó a Dios hasta el final. Entonces, ¿qué significaba para ellos? 400 años de esclavitud se acaban esta noche. Dígame. 400 años de esclavitud se acaban. Para nosotros, los pecados por la sangre de Jesús son borrados para los que creen. Y ya no hay más pecados del pasado que pesen sobre nosotros. Por eso que cuando el Señor perdona los pecados porque alguien se arrepiente, ¿qué es lo que sucede en el mundo espiritual en tu vida? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa dentro de ti? Ya no hay presencia de pecados en tu conciencia. Los pecados fueron sacados, fueron borrados y fueron llevados a la cruz del Calvario. Y por mi fe y por tu fe, tus pecados que estaban sobre ti en tu conciencia se van a Jesús. Y Él los absorbe y los borra para siempre. Y los hace desaparecer. Si tú quieres mirar pecados porque fuiste perdonado, no hay pecados. Y muchas personas se confunden por no conocer la palabra, piensan que aún tenemos los pecados del pasado, que aún tengo que seguir esclavo a lo mismo. No, la esclavitud se acaba. Entonces tenemos que comprender que un nuevo comienzo para ti y para mí en nuestra vida, el antes y el después, tiene que ver con lo que hizo la sangre de Jesús por todos nosotros. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue tremendo. Fue la obra más gloriosa que esta humanidad puede haber recibido. Dígame usted qué cosa más grande ha ocurrido en esta humanidad que el Hijo de Dios esté dando su vida y su sangre en una cruz. Dígame un hecho más glorioso que ese. Esta noche, esta madrugada, de mañana a lunes, entre esta noche y mañana a la madrugada, un nuevo cohete de Estados Unidos va a batir un hito. Va a romper un hito. Se van a meter detrás de la luna. Nunca una nave tripulada, porque ya han llegado a Marte, nunca una nave tripulada había ido tan lejos de la Tierra. Va a pasar por detrás de la luna y va a conocer el lado oculto que le llaman, porque la luna no hace esto. La luna hace esto. Y siempre muestra la misma cara, porque ella es el satélite natural de la Tierra. El lado oscuro no se le conoce. Ahora sí la van a poder fotografiar. Nunca en la historia se había podido hacer eso.
Van a tomar unas fotos espectaculares que ya las están tomando. Usted lo va a ver. Ellos no van a bajar a la luna. Por ahora no. Pero ese hito tan poderoso, ¿se comparará a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por la humanidad? ¿Se comparará? Ni los avances tecnológicos más sofisticados que usted pueda conocer, que se hayan creado o estén por crearse, o lo que la humanidad haya hecho para descubrir que el cáncer, que la leucemia, con un tratamiento que están descubriendo ahora se va a acabar para siempre. ¡Aleluya! El Señor dijo, la ciencia se aumentará. Pero no habrá nada superior a lo que Jesús habrá hecho por la humanidad, porque ¿quién más puede perdonar pecados? Porque antes se nos dijo, la religión sí te perdona pecados. No, Señor, la religión no perdona pecados. Nadie te puede perdonar pecados. Yo no puedo, un sacerdote, un ministro de Dios, de donde sea, ministra de Dios, no puede perdonar los pecados de nadie. Para eso fue el sacrificio de Jesús, para quitar los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. No lo reemplaza, no lo cubre, no lo maquilla. No, un pecado maquillado es pecado igual. Te saca el maquillaje, ¡pah!, y aparece el pecado. ¿Sí o no? La que se cree media feita y se maquilla espectacular y dice, wow, qué bombón, se baja el maquillaje y dice, uy, no era tan bombón. ¿Sí o no? Algunas animadoras de televisión uno dice, mejor que nunca se deje de maquillar. Se ve la baja, así. ¿Verdad? Con el pecado pasa lo mismo, el pecado no se puede maquillar. Usted no puede maquillar el pecado con religión, vestirse bonito y estar en la iglesia y dar una apariencia. El pecado cuando sale, sale. El Señor cuando lo quita de una vez y para siempre. Y ya no somos más pecadores. ¿Amén? Entonces cuando a ti te dicen tú eres pecador, yo digo a la gente, no, yo no soy pecador, yo fui pecador, pero hoy no peco. Ah, ¿cómo usted es de Marte entonces? ¿Marciano? No, nos cuidamos cada día. ¿Amén? Nos cuidamos cada día para vivir cada día, desde la mañana hasta la noche, limpios de pecado. Esa es decisión suya. Pero el Señor ya nos lavó cuando nos arrepentimos. El Señor es maravilloso. Entonces vamos a ver qué hizo la sangre de Jesús. ¿Qué hizo la sangre de Jesús? Que es el que provoca un antes y un después. Primero, la sangre salpicó nuestra casa, porque la sangre de Jesús salpicó. La sangre de Jesús salpica hasta el día de hoy. Mira lo que dice 1 Corintios 5:7, la parte B. Dice, porque nuestra Pascua, ahí está hablando Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya hubo esto. Ya hubo pintura con la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Porque la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento, allí en Egipto, en el día de la Pascua, porque la Pascua fue un solo día, una sola noche. Esa era una representación anticipada de la obra de Cristo. Era una representación anticipada de lo que el sacrificio de Jesús iba a hacer por nosotros. Entonces, esa sangre, cuando Jesús la entrega, también se roció, se pintó, se salpicó nuestra casa. Tú eres la casa de Dios. Él salpicó tu casa. Amén. Él manchó tu casa con sangre. Tú eres la casa de Dios. Dios ya no tiene casas físicas. Los templos, llamados templos, ya no son la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, lo explica muy bien el apóstol Pablo. Fuimos rociados con ella, ¿cuándo? Cuando creímos. Fíjate que el sacerdote, cuando ofrecía los animales en el templo judío, permanentemente ofrecía los sacrificios, y el sumo sacerdote podía venir al lugar y después tomaba la sangre de los animales y figuradamente él tomaba un lebrillo, tomaba una brocha y hacía así. ¿Ha visto cuando los sacerdotes católicos van a ungir un barco, un tanque, sacan agua y le tiran agua bendita al tanque? Bueno, y a las personas también, de repente. El sacerdote judío hacía lo mismo, pero con sangre de los animales que la gente traía. Y él decía, esta sangre fue derramada en lugar de ustedes. El castigo no cayó sobre ustedes, ya cayó sobre el animal. Pero la sangre
cae sobre ustedes. Y rociaban a la gente con sangre. ¿Qué le parece? O sea, los judíos llegaban manchados de sangre a las casas. Porque ese animalito había pagado en lugar de ellos. Ese animalito había pagado en lugar de sus vidas. Entonces, cuando nosotros creemos esta sangre, a nosotros nos salpica. Y toda nuestra rebelión y toda nuestra esclavitud ya fue pagada por Jesús y nos reconcilió con Él. ¿Qué le parece eso? Mira lo que dice 1 Pedro 1:2. Dice, fuimos elegidos según la presciencia. La presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Esa es la presciencia de Dios Padre. Según la presciencia fuimos elegidos en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo fuiste tú rociado? Yo no fui físicamente rociado con la sangre de Jesús. Pero aquí dice que sí. Pedro está hablando aquí. Fuimos todos rociados con la sangre de Jesucristo, lo que hemos creído en Él. Los que fuimos elegidos según el conocimiento anticipado de Dios. Fuimos elegidos por Dios y nos roció con su sangre. Yo no he visto a ninguno de ustedes llegar con sus ropas manchadas de sangre a la iglesia, pero todos estamos rociados con la sangre de Jesús. Diga amén. Los que hemos creído en Él, ¿qué nos salpicó? La sangre del Cordero. Es que si tú no pones tu fe en la sangre del Cordero, entonces no hay perdón de pecados. Todavía estamos en esclavitud, todavía estamos en la vieja vida, pero cuando tú pusiste tu fe en la sangre de Jesús, ocurrió el milagro, el gran milagro de una nueva vida, el gran milagro de que la muerte que estaba sobre nosotros ya no estará sobre nosotros. Nuestra vida ya está a salvo. Nuestra vida es liberada, o sea, no debemos temer a nada, porque ha comenzado una nueva historia. El Señor estará sobre nosotros, la muerte ha desaparecido y ha entrado, ¿qué cosa? La vida. Ha entrado la vida. Por eso que decimos que la sangre del Señor hoy ha salpicado nuestras casas. Tú eres la casa de Dios. Tú eres la casa de Dios y tu casa estará protegida. Amén. Y lo segundo que hace la sangre de Jesús es que partió tu historia en dos. Fíjate que el calendario humano, gregoriano, el que usamos nosotros, es un calendario que nos habla de años después y antes de Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos en el año 2026, después de Cristo. ¿Por qué se cuenta la historia así? Después de Cristo. O decimos 1700 o 4800 años antes de Cristo. Porque Cristo parte la historia en dos. En toda la humanidad es lo mismo. Hay naciones donde no es reconocido este calendario. Los chinos llevan otro calendario. Los judíos llevan otro calendario. Porque esto es para las naciones que han reconocido el sacrificio de Jesús. En Occidente nos guiamos por este calendario. Por lo que pasó antes y por lo que pasó después de Jesús. Antes de Jesús, esclavitud total, pecado sin perdonar. Después de Jesús, libertad, libertad del pecado. Después de Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, ya ha reconocido a Cristo, está su fe puesta en lo que Cristo hizo, dice, nueva criatura es. Diga conmigo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Diga, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Comprende lo que significa nuevo comienzo? Una nueva criatura es un nuevo comienzo de vida con el Señor. Tú no puedes vivir de la manera en que vivías antes, porque el Señor te está proponiendo una nueva vida en todo el sentido de la palabra. Entonces, cuando Jesús está el día listo ya para dar su vida en la cruz, usted sabe que se sentó en la cena, a la cual llamamos la última cena, porque fue la última cena de Él. Para los apóstoles no fue la última, pero para el Señor sí. Para Él fue la última cena donde celebró la Pascua de lo que había pasado en Egipto. Era la fiesta judía que hablaba de la liberación del yugo de esclavitud de Egipto y Jesús la estaba celebrando con sus 12. Estaba en esa cena.
comida, carne asada, panes sin levadura, vino. Todo eso Dios lo había establecido, que así debía celebrarse la Pascua, en esa noche establecida por Dios, en el Pesaj judío. Entonces, en ese momento que Jesús está celebrando la Santa Cena o la Cena Pascual con sus discípulos, en ese mismo momento Jesús dejó claro lo de su cuerpo y dejó claro lo de su sangre. Esa misma noche se los aclaró. ¿Entendieron ellos, los discípulos, lo que estaba sucediendo? Diga conmigo, no. No entendieron, porque sus corazones todavía no estaban abiertos para entender todo. Porque no tenían la plenitud del Espíritu Santo. No podían entender todas las cosas. Por eso es importante creer en Jesús, tener el Espíritu Santo para que Él te interprete, te revele, te muestre todo lo que tú debes saber para que vivas con un discernimiento amplio. Y en esta vida no vivas ya como antes vivías, como pajarito, sin entender las cosas de Dios. Hoy sí las podemos entender todas. Amén. Porque entender las cosas de Dios no tiene que ver con una mente intelectual. Comprenda esto. No es el intelectual el que va a la universidad, el que sabe mucho, el que es profesional, el que va a entender las cosas espirituales. No, es el que ha creído en Jesús. Él es el que entiende todas las cosas, el que le ha abierto su corazón al Señor. Entonces el Señor les dice en ese momento de la cena, dice que tomó el pan y lo partió entre varios, entre los 12 que estaban ahí. Y les dice, esto es mi pan. O sea, Él está revelando allí que el cuerpo de Él estaba siendo entregado en lugar de ellos, como el Cordero Pascual. Acuérdense que es la cena pascual. Pero también luego toma la copa, toma el vino y pasa la copa para que todos toman un sorbo de vino de la copa y les dijo, esta copa es mi sangre que por vosotros es derramada. Dice la sangre del nuevo pacto. Los discípulos no entendieron todo, porque salieron todos arrascando después cuando el Señor fue crucificado en la misma noche, ¿verdad? Porque el Señor murió el día viernes. Les dejó claro cuál era el propósito. Entonces, para ellos también iba a significar la muerte de Jesús un antes y un después. Para ellos que eran los apóstoles del Señor, que tienen una trayectoria ya de 3 años al lado de Jesús, lo único que iba a marcar la diferencia era después que Jesús diera su vida en la cruz del Calvario, no antes. Tenían las enseñanzas, 3 años recibiendo las enseñanzas, tenían el testimonio de Jesús, una vida intachable, tenían el testimonio del poder de Jesús, el que habitaba en Él, con el cual hacía los milagros y las señales, que daba a entender de que sí, Él era el Mesías, sí, Él era el Hijo de Dios verdadero. Tenían el testimonio. Entonces, para ellos también era un nuevo comienzo. Se les estaba partiendo la historia en dos. Ya no serían más los mismos. En algunos casos ya no pudieron ni siquiera más trabajar en lo mismo. Tuvieron que hacer un cambio en sus vidas. Se dedicaron a servir a Dios luego. ¿Verdad? Pedro toda la vida pescador, pero después de eso ya el Señor le dice, deja las redes y vamos. Y hubo un cambio de oficio, un cambio de profesión, como dice la palabra. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos cambia nuestra vida de un antes a un después. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, suceden estas dos cosas. El Señor te perdona por su sangre. Ante el Padre, esa sangre subió al Padre. El testimonio de la sangre, ¿dónde está hoy? En la presencia del Padre. Él subió su sangre. La sangre han tratado de buscarla, el ADN de Jesús en Jerusalén, donde Él murió. No hay ADN. No está el ADN. Han querido encontrar astillas de la cruz que dicen esta cruz tiene unas gotitas de sangre. Jesús, eso es chiva, eso no es real. La sangre de Jesús entró con Él. ¿Dónde entró la sangre de Jesús para justificarnos a nosotros? Diga, en el trono del Padre. Él subió con sangre porque el altar de Dios que estaba en el templo judío cambió de dirección. Tú vayas al templo judío ahora y dices, el altar se cambió de dirección, ya no vive aquí. ¿Dónde está hoy el altar de Dios? ¿Dónde está? Diga, en el templo de los cielos.
a la diestra del Padre está sentado Jesús. Allí se cambió hoy el trono de la majestad de las alturas. La presencia de Dios siempre ha estado allí. Hubo una representación humana en el templo de Jerusalén. Pero ese templo no existe. Ya no queda nada. Dicen que esa muralla donde los judíos van y rezan y oran y hacen así con la cabeza, esa muralla ni siquiera corresponde al templo original. Porque el templo original fue todo destruido por los romanos. Eso se acabó. Hoy el trono de Dios está allá arriba. Allá Jesús entró con su sangre. Eso te lo dice Hebreo. Hebreos nos aclara de que allá está la sangre de Jesús, porque la tuvo que presentar delante del Padre. El Padre tomó ese oficio, tomó ese sacrificio de sangre de su Hijo y dijo, aquí está la solución para la humanidad. En la sangre de mi Hijo Jesús. El que crea en esa sangre será perdonado de sus pecados. No tiene que él pagar por nada. No tiene que flagelarse ni un dedo para ser salvo. Solamente ponga su fe en la sangre de Jesús y deje sus pecados atrás. Deje sus pecados, que la cruz los deshaga por completo, porque la cruz tiene el poder de absorber todos nuestros pecados. Pero hay otro elemento importante que usted tiene que saberlo. Satanás no puede tocar la persona que ha sido lavada con la sangre de Jesús. Diga conmigo, Satanás. Dígalo de nuevo, Satanás no puede tocar mi vida, lo que es mío, si está cubierto por la sangre de Jesús. O sea que si yo soy salvo, toda mi familia está cubierta. Si yo soy perdonado, todos los míos estarán cubiertos. No están así. El que está cubierto es el Hijo de Dios. Amén. Y tenemos que ayudar para que toda nuestra familia conozca a Jesús, para que ellos a su vez también sean todos cubiertos por la sangre de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen papás que no se han convertido todavía? Levanten la mano. Padres que no son cristianos. Ok, bajen la mano. Hijos que no están convertidos. Tenemos trabajo todavía pendiente. ¿Se fija? Hay una tarea pendiente por hacer todavía. Satanás no puede tocar a una persona que está reñida con la sangre de Jesús. Es tanto esto que en el ocultismo, en la brujería, si alguno de ustedes participó antiguamente en ese tipo de cosas, los brujos y hechiceros tienen sus formas de volar. Y ellos tienen encomendaciones para recorrer ciudades y hacer daño a las familias que están desprotegidas. Pero los brujos saben, y los líderes les dicen a los que hacen este trabajo nocturno, vuelan en el espíritu. Por eso la bruja tiene el símbolo de la escoba volando. Volando, ¿qué tiene que ver una escoba volando? Pero vuelan. Pero de que vuelan, vuelan. Pero cuando un hechicero, un brujo, vuela por sobre la casa de un hijo de Dios, allí ven una luz. Y los líderes le dicen, no se les vaya a ocurrir tocar esa casa, porque el mal te lo vas a hacer tú, le dicen al brujo. Tú tocas esa casa y tú pierdes. Porque la casa de los hijos de Dios, donde hay un hijo de Dios, esa casa tiene una luz por causa del que vive ahí. Los demás no se pueden agarrar de esa luz. Para ser salvo, cada uno tiene que tomar una decisión. Pero el enemigo no puede tocar lo que es de Dios. No puede tocar. Esa noche pasó el ángel de la muerte por Egipto. Por todas las ciudades de Egipto, donde habían judíos y donde no habían judíos. Pasó el ángel de la muerte, dispuesto a matar a los primogénitos. ¿Qué es lo que vio? En las puertas de las casas, donde no pudo entrar, la sangre. Diga, la sangre del cordero. ¿Por ahí está la imagen o no? ¿Ya la mostraron? Bueno, la sangre del cordero. Tenga esa imagen ahí. Esa sangre es el distintivo de que tú has sido perdonado de tus pecados. Amén. Usted no puede jugar con esto. Usted no puede jugar con esto. Porque la palabra de Dios dice que algunos pisotean la sangre de Jesús volviendo a hacer su antigua vida. Dios los sacó de la droga, vuelven a la droga. Dios los sacó de la fornicación, vuelven a la fornicación. A una persona Dios lo sacó de los ídolos y la veo entrando en un lugar con flores para ofrecérsela a los ídolos. Y ya la había sacado de ahí. Y la veo, yo iba en un taxi en ese día, hace mucho tiempo atrás. Y dije, ¿cómo? ¿Qué hizo el Señor entonces? ¿La sacó o no la sacó de la idolatría? ¿Te sacó o no te sacó del ocultismo? ¿Cuántos de aquí fueron libres de esclavitud, de diversos tipos de pecados y de esclavitud? Estábamos ahí, pero ya no podemos seguir ahí. La sangre de Jesús no puede ser pisoteada. Hay de aquel dice que pisotee
y tuviere por inmunda la sangre del pacto, dice, pisoteando la sangre de Jesús. No se puede pisotear. O sea, lo puedes hacer, pero hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay un enemigo que sabe cuando tú estás desprotegido. ¿Aló? ¿Quién es el que sabe cuando una persona se desprotege? Deja de orar, no va a la iglesia, le da lo mismo, en vez de ir a una reunión, no, él sale de paseo. Justo los domingos le da por salir de paseo. Yo le digo, a una persona le dije, ¿cómo se te ocurre? Justo el día en que tú tienes que oír a Dios, ¿te gusta salir de paseo? Agarra entendimiento, le dije yo, que son los momentos en que Dios afirma tu vida. ¿Aló? Agarra entendimiento, sea una persona fiel. Estar bajo el pacto de la sangre es algo serio. Por eso los judíos no fueron serios con Dios. Ya le voy a contar las consecuencias que hubo de eso. Porque la Pascua es Cristo muriendo en la cruz. ¿Qué es lo que es la Pascua? Diga conmigo, la Pascua es Cristo muriendo en la cruz. Y dice, no estaba Dios tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. La venida de Cristo a la tierra es para eso, para que ya no sea tomado más en cuenta tu pecado pasado, porque el Señor está promoviendo un nuevo comienzo. Tu pasado ya no va a ser considerado. ¡Wow! Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. Dios no nos tomará más en cuenta nuestros pecados, porque Él se los llevó todos a la cruz del Calvario. Entonces es el inicio de una nueva vida, es el inicio de un nuevo comienzo. Entonces, ¿para qué hay un nuevo comienzo? Para que tú ya dejes de pensar y ya dejes de vivir como un esclavo de tu pasado. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que dejar, usted tiene que dejar de vivir y de pensar como pensaba en la condición que éramos de esclavos de diversos pecados. Ya no más esclavos de personas. Usted no puede ser esclavo de nadie. Usted ya tiene la mayoría de edad, cumplió los 18 años, por favor, no sea esclavo de nadie. No se esclavice a personas. No se esclavice a demonios. Nada nos debe esclavizar, porque ya fuimos libres de la esclavitud. Amén, libres de la esclavitud. Porque hay personas que todavía sus parientes los gobiernan, sus parientes le dicen algo y se asusta. Y le hacen caso a la familia a veces. Y no le hacen caso a Dios. Entonces, si nos hizo libres de verdad. Libres por completo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Dígale, se está poniendo bueno esto. A su vecino, dígale, se está poniendo bueno esto. Mire, hay un texto en la palabra que a mí me golpea, pero me golpea para bien. Está en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3. Mire quién está hablando aquí. Nuestro gran amigo Pedro el apóstol. Es un gran amigo, porque yo digo, una persona que confía tantas cosas a nosotros para que vivamos bien, eso es una buena persona, ¿sí o no? Dice 1 Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mire, se lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional, que me encantó cómo sale ahí. Son diversas versiones, la misma Biblia obviamente. Otro traductor, y mire lo que dice la NBI. Dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos. Entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías. Usted sabe lo que es una orgía, ¿no? Una degradación y una depravación sexual entre varias personas, todos ebrios. Eso se da hoy día en mucha gente. Dice, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Una idolatría, cualquiera que sea, a cualquier imagen, a cualquier cosa, es algo abominable a Dios. Dios de ahí nos quiere sacar. Dios de ahí nos quiere librar. Mira a los judíos en Egipto viendo todos los días la idolatría de los egipcios. Todos los días veían cómo se sacrificaban personas, cómo los brujos de alto rango de Egipto sacaban sus corazones, se comían el corazón de la gente, bebían su sangre. Esos eran brujos de alto rango. Tenían un poder increíble demoníaco para hacer cosas, tanto así que compitieron con Moisés. ¿Sí o no? Moisés tenía la vara de Aarón en su mano, la vara de Dios que le había sido dado por Dios.
Y le dijo al Señor, échala a la tierra y se va a convertir en culebra para que creas que yo te mandé. La tiró en tierra, pum, se convirtió en culebra. Y en un momento eso lo hizo delante de los egipcios, delante de Faraón. Para que veas que Dios me mandó. Se convirtió en culebra. Y Faraón dijo, que vengan los hechiceros de Egipto. Hagan lo mismo que hizo Moisés. Tiraron sus bastones, lleno de culebra. Hicieron lo mismo. Eran brujos. Eran idólatras abominables. ¿Por qué tenían poder demoníaco? ¿Por qué una persona tiene poder demoníaco? Porque tiene vínculo con los demonios, mediante idolatría, mediante invocaciones, entrega su cuerpo, etc. Y eso es lo que hacía el pueblo de Egipto, y los judíos estaban ahí. Se habituaron por 400 años a ver la idolatría. Entonces, ¿de dónde el Señor los quería sacar? A lo mejor muchos judíos dijeron, ¡ay, qué lindo lo que hacen los egipcios! Hagamos lo mismo, tengamos el mismo monito que tienen ellos ahí, el mismo ídolo, lo llevo para mi velador. Eso lo llevan para sus casas. ¿Por qué te cree que los primogénitos tuvieron que ser salvados mediante un sacrificio de sangre? ¿Porque los judíos eran limpios? Haga conmigo así. No eran limpios. Y si eran esclavos, eran quejones. Porque toda persona que tiene el síndrome de la esclavitud se vive quejando. Amén. Si tú eres dueña de casa y te quejas por la actividad que debes hacer en tu casa, entonces eres esclava de tu marido, no esposa. Lo dije, ¿y qué? Se quejan por todo, te quejáis por todo. Y el hombre igual. Digan las mujeres ahora, ja. Hombres que se viven quejando por todo, están esclavos. Son esclavos de la señora. Wow. Entonces ya esta palabra nos está diciendo, nuevo comienzo, basta ya de tu pasado. Tú crees a lo mejor que estás completamente libre, pero a lo mejor todavía hay cositas que te tiran y te esclavizan de tu pasado, porque lo echas de menos. Ay, qué rico era cuando tomábamos tanta cerveza y ahora estamos en la iglesia. ¿No se podrá un cajoncito más que sea? Ay, qué fome cuando bailábamos. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la fiesta y bailábamos hasta las 4 de la mañana? ¿Por qué tenemos que dejar eso, Juan? No sé, Macarena. O Eva, no sé. No sé. ¿Por qué tenemos que dejar eso? No, pero qué mal nos va a hacer si vamos igual, sigamos lo mismo. Usted sabe que todos los ambientes están rodeados de muchas más cosas, ¿no? Muchas más cosas, las discos y las fiestas, que toda la banda. Hay gente pero experta, tocan la música, se sabe los pasos de memoria. Ya sabe cuándo le toca la vuelta, todo eso, ¿sí o no? De memoria. Es impresionante. Entonces diga conmigo, ya basta con todo lo vivido. Diga más fuerte, diga, es suficiente. Con ese pasado que ya tuviste es suficiente, basta ya, está bueno. ¿Quién quiere un nuevo comienzo para su vida? Un nuevo comienzo en todo. ¿Sabes por qué nunca arranca tu vida? A los que les cuesta arrancar con Dios, partir, porque aún tienen cadenas de esclavitud a algo. Todavía están asentados al piso. En alguna situación están asentados al piso. Porque todos venimos de una vida de esclavitud, queridos. Y el Señor es muy maravilloso. Porque nos da la opción de todos nosotros ser libres. ¿Amén o no amén? ¿Qué dice lo de la producción? ¿Dicen que amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Nos liberó también del celular. Gloria a Dios. En el pasado fuimos esclavos. ¿Esclavos de qué? Yo le voy a decir de qué fui esclavo yo. Yo le voy a decir de qué fui esclavo yo. Si usted lo interpreta lo que voy a decir, diga amén nomás. Yo fui esclavo de la tristeza. Un esclavo es triste. Yo fui esclavo del dolor. Ese dolor que te da aquí, que no te deja tranquilo nunca. Yo fui esclavo del abandono, del maltrato emocional. Yo fui libre del rechazo de familiares y amigos.
Yo fui libre de la esclavitud, de la pobreza y de la miseria. Yo fui libre de la enfermedad que nunca me soltaba. Eso es mi pasado. Yo fui libre de la infelicidad. Yo no puedo decir ahora mi vida es una vida de infeliz. Se acabó. Eso es mi esclavitud. Era mi pasado. Yo tengo un antes y un después. Usted tiene que tener un antes y un después. Definitivamente. Definitivamente. No puede estar viniendo el pasado al presente, el pasado al presente, el pasado al presente. Ya le explico por qué pasa eso. Y también fui libre de la esclavitud de las apariencias. Tener que mostrar una faceta que no tenía. Entonces una la suplía con muchas cosas para poder dar a conocer de que tú valías algo. Teníamos que mostrar alguna apariencia, como fuera. Pero el Señor, que es maravilloso, nos da un valor tan increíble que yo no tengo que andar aguardando ninguna apariencia con nadie. Porque me siento completamente amado por Dios. Me siento completamente amado por Dios. ¿Se siente usted así? Yo me siento completamente cubierto por Dios. Desde que lo conozco puedo decir, nunca me ha faltado nada. Como decía mi esposa, Él ha cubierto todas mis necesidades desde que yo le conozco. Nunca más la ruina, nunca más la miseria, nunca más la enfermedad. Gracias a Dios. Esto es por lo que estamos creyendo. Esto es por lo que hemos creído. Termino con lo siguiente. Los papás que salieron con esos hijitos a los cuales salvaron mediante un sacrificio de cordero en las puertas de Egipto, en sus casas. Esos papás, por ese acto de la Pascua, salvaron a sus hijos, a sus primogénitos, al primer varón, que tenía que morir esa noche. Por juicio, no murió. Ellos lo salvaron. Y salieron a su nueva historia, al nuevo comienzo. Todo comienza de nuevo. Libertad total. Vamos a hacer la tierra prometida. Los papás salen con sus bebecitos, muchos de ellos bebés, otros ya de 10 años, no importa la edad que tenía el primogénito, tenía que igual entregar el sacrificio por ese primogénito. Algunos salieron de 1 mes, otros de 2 meses, uno recién nacido esa noche, también tenía que agarrarlo en brazos y sacarlo. Otro hijo ya mayor, no importa, eran los hijos. Salen los papás con los hijos y se meten al desierto, pasan el Mar Rojo en seco, un milagrazo para llegar a la otra tierra, pasan por el desierto de Sinaí, ¿verdad? Camino a la tierra prometida. Y ellos demostraron siempre, escuchen lo que voy a decir porque este es el rema de esta palabra. Esos papás nunca dejaron su pasado. Lo voy a decir en palabras simples. Nunca dejaron su pasado. Añoraban la esclavitud. No querían ese tránsito de pruebas, porque cuando el Señor te levanta te va a pasar por desiertos de prueba. Amén. Diga amén. Porque a alguna persona le viene una prueba y siente como que está pasando algo raro. Y yo digo, no te impacientes, no hay nada raro. Nada raro. Tiene que ser así. Dios tiene que probar tu vida. Llegué a la iglesia, yo pensé que era todo bonito, pasaron 6 meses y vino una prueba fuerte. ¿Que no tiene que ser eso? Sí, claro, si Dios quiere, si Dios ve y si Dios considera que es necesario, lo puede hacer. En un momento se les acabó el agua, usted sabe la historia. No había agua, llegaron a Mara y las aguas las fueron a ver. Agua, dijeron, por fin agua, fueron a tomar y las aguas estaban amargas, porque Mara significa amargura. Mara, me suena ese nombre, Mara. Y las aguas estaban amargas. Y dijeron, esta agua, ¿cómo el Señor nos trae para acá? Mira el agua que nos da el Señor. Moisés, mira el agua que nos dio el Señor aquí. Y se empezaron a quejar, ¿no? Y eso era lo que no debían hacer. ¿Por qué mejor no nos quedamos en Egipto? ¿Qué tenemos que andar en estos problemas? Como dijo una persona una vez, desde que entré a la iglesia me vinieron puros problemas. Le dije, eso era lo que tenía que pasar. Estaba todo de hacer leche, no se movía nada. Y el Señor provocó un terremoto. ¿Tenía que venir el terremoto? Sí. ¿Para qué era el terremoto? Para que tú no dejaras de creer en el Señor y saber que lo que está por delante es mejor que lo que tenías atrás. Entonces algunas personas quieren volver a... Estos papás siempre quisieron volver a Egipto.
Y los niños todos inocentes, algunos chiquititos. Bueno, pasaron las edades y llegaron a ser las guaguitas hasta de 40 años, porque acuérdense que en el desierto, ¿cuántos años tuvieron? 40 años. 40 años. Las guaguas crecieron. Ya salió bebecito. ¿Eh? Ya, ven. Sí, tú. No, el de allá atrás. No, mentira. Salieron con sus hijos chiquititos de Egipto a la tierra prometida. ¿Qué edad tienes tú? 11 añitos. Salió el primogénito y el papá feliz porque el Señor no permitió que él no se muriera, ¿no? Porque el sacrificio lo libró, ¿verdad? Muchas gracias. Dios te bendiga. Ahora, venga, Martín. Pasaron los años y los papás que hayan salido después de 40 años ya iban así con sus hijos ya. Qué bueno que te libró del sacrificio, hijo, y el Señor no te mató. Ya era grande el hijo, ¿verdad? Pero estos viejos que salieron de Egipto, gracias Martín, estos viejos que salieron de Egipto no la cortaron nunca con el pasado. El Señor dijo, no, ya los conocía. Eso de ser viejo no tiene que ver con la edad, ojo. No quería decir que los viejos que están acá se van a ir al infierno, porque yo sería el primero que... No tiene que ver con la edad. Es que las personas que se habitúan a la esclavitud, al parecer como que les gusta ese estado de esclavitud. Mire, yo detestaría volver a mi antiguo estado de vida donde yo vivía haciendo lo que yo hacía. Tengo loco al camarógrafo. Ahí vamos a ver cómo salió la grabación. Yo pienso, un minuto de mi vida pasada, yo volver a vivirla. Yo no quiero ni un solo minuto de mi vida pasada. Mi vida pasada fue triste, hermano. Fue triste sin Dios. Teníamos religión, pero no teníamos a Dios. Mire, teníamos religión, pero no teníamos a Dios. Mire, cuando no está Dios en un hogar se sufre. Hay mucha necesidad que nunca se llena, nunca se satisface. Eso vivía yo. Yo no quiero pensar ni un solo segundo en volver a mi antigua naturaleza, a vivir lo que yo vivía estando cuando era ignorante de Dios. No me hallo. Y yo nunca digo, Señor, nunca me permitas. No, yo no puedo decir eso. Yo no lo voy a permitir. ¿Ok? Usted ni yo lo vamos a permitir. Mi mente va a estar en lo que viene, no en lo que yo viví, porque eso es lo que esta gente nunca dejó. Ellos sí, los jóvenes y los pequeños que entraron, porque nacieron también muchos en el desierto, ¿cierto? Nacieron en el desierto. Todos esos al final entraron a la tierra prometida. Y los que siempre quisieron volver a Egipto, al final no entraron. Entonces usted tiene que tener muy, muy clara la decisión, el antes y el después. Si el Señor ya inició algo nuevo en tu vida, ya no piense más en el pasado. No es tiempo para pensar en el pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es nuevo. Todo lo del pasado debe ser llevado a la cruz del Calvario. Porque lo único que tiene el poder para darte una nueva historia y un nuevo comienzo es la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero. Yo quiero decirte hoy, tú puedes definir que hoy todo nivel de esclavitud de tu vida llegue a su fin. Tú lo puedes decidir. Tú y yo, los dos, podemos definir toda esclavitud en mi vida llega a su fin. Yo me tomo del nuevo comienzo que el Señor me quiere dar. Este será el comienzo de meses para ti. Quizás no has comenzado todavía, pero si ya comenzaste, perfecto. Pero si tú comienzas ahora, porque yo tengo claro mi mes. El mes en que empezó la vida para mí yo lo tengo muy claro. Día, hora y año. Yo tengo claro cuándo comenzó mi nueva vida. El nuevo comienzo. En el calendario de mi vida hay un antes y hay un después.
No hay que de repente vuelva atrás, que el calendario va atrás, vuelva a oír lo mismo, me paso un poco para acá, después vuelvo atrás. No, eso es jugar. No se puede. Es imposible. Dios quiere que toda tu esclavitud llegue a su fin. Amén. ¿Cuántos sienten en su corazón que hay parte de tu pasado que no ha quedado atrás? No la has dejado en la cruz del Calvario. Yo te invito en esta mañana para que tú hoy tomes una decisión. ¿Cuántos están dispuestos a eso? A tomar una decisión de dejar definitivamente tu pasado y comiences de nuevo. Toda tu vida comienza de nuevo. Ese es el propósito que Dios tiene para ti. Ese es el propósito. Escribir una nueva ¿qué? Diga, escribir una nueva historia, pero dígalo fuerte. Escribir una nueva historia, dígalo fuerte. Escribir una nueva historia. La historia de Dios. Para que tú sientas que todo lo que comienzas a hacer trae bendición, te agrada, disfrutas de todo lo que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren hacer eso? Los que sientan esto en su corazón, pónganse de pie, yo voy a hacer una oración por ustedes, por favor. Solamente pónganse de pie. ¿Puede levantar sus manos al cielo esta mañana? Padre, tú eres el Dios de nuevo comienzo. Tú eres el Dios de toda gracia. Tú eres el Dios que todo lo cambia. Tú eres el Dios que nos da una nueva naturaleza. Nos da un nuevo comienzo para iniciar un camino contigo, Señor. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que en el sacrificio de cruz, allí, Señor, se efectuó la Pascua para nosotros. Aquí hay un antes y un después para nuestras vidas. El antes y el después, Señor, está delante de nosotros, está ante nuestros ojos. A nosotros nos toca tomar la decisión, Señor. Vamos a salir, pero no vamos a mirar atrás. Diga conmigo, ya no quiero mirar más atrás. Dígaselo al Señor, el Señor está aquí. No quiero mirar más atrás. Ya no quiero mirar más mi pasado. Lo que yo tuve cuando yo tenía esto y esto, cuando yo podía hacer esto y aquello en mi pasado. Usted todavía está pensando en Egipto. Ya no más pasado. Ya no más pasado. Esta mañana el Señor los va a liberar. Esta mañana el Señor va a traer libertad a este lugar. ¿Quién dice amén a eso? Ahora tú lo vas a hacer con una oración. Repita esta oración conmigo. Hoy tú le vas a decir basta, querido. Le vas a decir basta completamente al tiempo pasado. Basta al tiempo pasado. Dile, amado Padre, dígalo fuerte, en el nombre de Jesús, en esta mañana, hoy tomo una decisión. Con todo mi corazón, reconozco que en la sangre de Jesús está el poder para hacer nueva toda mi historia. Hoy, Señor, tomo esa decisión. Todo mi pasado lo dejo atrás. Mi mentalidad ya no estará en el pasado. Hoy miro hacia lo que tienes para mí, para mi camino de fe, para lo que has puesto delante de mí. Señor, perdóname por haber mirado atrás, por haber vuelto a hacer cosas que te ofendían a ti en el pasado. No quiero volver allí, Señor. Por la sangre de Jesús, diga, soy libre ahora. Por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, viene toda libertad sobre mí. Ella me perdona, ella me limpia, ella me salva, ella me restaura. Todo mi pasado de dolor, de miseria, de rechazos, de angustias, de una mala vida, hoy queda en la cruz del Calvario. Hoy llévate lejos, Señor, toda esclavitud. Hoy se acaba la esclavitud. Hoy basta de mi pasado. En el nombre de Jesús, basta de mis recuerdos dolorosos,
Tú te llevas todo dolor. Sobre tu cuerpo cayó el dolor, diga, la angustia, la tristeza, el rechazo, el abandono. Cayó sobre ti, Señor. Tú lo absorbiste porque tú lo viviste. A ti te mataron. Por lo tanto, Señor, tú estás dispuesto. Tú eres el único que puede hacerlo. Sacar mi vida a libertad. Hoy se va la esclavitud. Hoy se va la esclavitud. Hoy se va la esclavitud. Ahora usted va a decir, se va la esclavitud. Dígalo fuerte, se va la esclavitud. Se va la esclavitud. Todo pasado se va esta mañana de mi vida. La sangre de Jesús pone fin a toda esclavitud dentro de mi vida. Diga, yo soy libre por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Y a la cuenta de 3 usted va a dar un grito conmigo. Un grito de guerra, no un grito de júbilo. Un grito de guerra es un grito sostenido. Usted va a vencer al enemigo. Tú vas a vencer al que gobierna tu pasado. El Señor va a hacer un milagro esta mañana. El Señor hará un milagro esta mañana. A la cuenta de 3. Grito de guerra, ¿sabe lo que es? Así, ¡ya! Eso es guerra. Grito de júbilo es diferente. 1, 2 y 3. ¡Aleluya! 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 Que alguien diga aleluya. Que alguien diga aleluya. Diga, soy libre por la sangre del Cordero. Un nuevo comienzo está por delante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien esta mañana que está aquí por primera vez,